Hola, muy buenas, soy Pablo Lozano y hoy voy a probar el objetivo 200-600 con la cámara Sony A1. Estoy en el campo y me he puesto en un lugar donde sé que hay bastantes nidos de cigüeña. Justo aquí tengo enfrente uno y además están trayendo ramas para montar los nidos. Este vídeo lo estoy grabando con las A7 IV, con el 35 de Sony, el G Master, el 1,4 y el filtro Mist Edition 2 de Peter McKinnon de Polar Pro. Están en casi todos los nidos las dos cigüeñas y bueno, voy a probar tanto vídeo como fotografía. Voy a probar en vídeo las diferentes velocidades que puedo grabar. Y en fotografía voy a probar las ráfagas, bueno, voy a ver qué tal sale. El día es bastante gris y es verdad que estamos fotografiando con un cielo muy brillante, gris, no es muy bonito, los colores se apagan, pero bueno, podemos tener un buen día. Tenemos la suerte de que una de las cigüeñas está justo bajando aquí abajo para coger ramas y volverlas a subir al nido. Así que voy a aprovechar esa actuación para ir grabando pues tanto en fotografía como en vídeo. Aquí vienen dos. Una de las cosas más importantes de este zoom es, sin lugar a dudas, que es interno. Es decir, cuando tú haces zoom del 200 al 600 no se alarga el zoom como en la mayoría de los otros, el Sigma en Tamron que podría utilizarse para esta cámara. Incluso el Canon 100-500 también tiene que sacar parte de su interior fuera y lo que hace es alargar el zoom. Bueno, pues esto que parece una tontería te permite que mientras estás grabando puedes hacer un zoom y acercarte a ese ave en vuelo de forma muy suave, que de la otra forma es completamente imposible. Cuando tienes que sacar una pieza fuera del otro objetivo, lo que necesitas, el giro no se puede hacer simplemente con un dedo, sino que es muchísimo más complicado y este zoom te lo permite perfectamente. Es una de las cosas que más me ha gustado de este zoom. Una de las cosas que me ha sorprendido de la A1 y que creía que me iba a molestar mucho más y que casi todo el mundo lo pone como uno de sus mayores defectos es el monitor, el que solo se abra de esta forma. Yo entiendo que para fotografía puede ser un hándicap, pero para vídeo realmente para mí no, porque es como que la estructura está muy enfilada con el objetivo y por lo tanto a mí no me molesta que sea así. Es verdad que podría haber sido mejor y permitir la posibilidad de que se abriese de otras múltiples formas, como hay cámaras que en la actualidad te permiten hacer de todo tipo de movimientos. Pero para mí me ha molestado mucho menos que lo que pensaba que me iba a molestar.
Esta cámara te permite grabar en el sistema PAL a 25, 50 y 100p. Evidentemente para vuelos y aves y grabación de vídeos de naturaleza el más útil va a ser en este caso el 50p. ¿Por qué? Porque el 100p es verdad que si el movimiento es muy rápido te va a permitir hacer una cámara más lenta, luego en postproducción, pero el 100p en esta cámara tiene una desventaja principalmente respecto a la de 50p, y el 100p no te permite hacer crop. En vídeo es muy importante el crop mode porque no pierdes el 4K, sigues grabando a la misma calidad, pero te permite acercarte al sujeto que estás grabando. En 100p no se puede hacer. Entonces, como el 50p es suficientemente bueno, sobre todo para el vuelo, por ejemplo, de unas cigüeñas que no vuelan muy rápido, pues yo elijo grabar en 50p. Voy a grabar alguno en 100p. Otro de los inconvenientes es que si grabas a 100p, por un lado los archivos van a pesar más y por otro lado van a durar más cuando los pongas a cámara lenta. Entonces, si los pones realmente a 25p, es decir, cuatriplicas cada segundo, durará 4 segundos en la línea de tiempo. Realmente eso es demasiado, porque si tienes una escena bonita que dura 8 segundos, luego no puedes poner 32 segundos en el plano. Entonces, para mí el modo preferido va a ser el 50p. A la hora de grabar en naturaleza y que algún profesional se podría plantear si cogérsela, por ejemplo, la FX3 de Sony o la A7 IV o esta A1 o la A7 III. Yo es que en naturaleza grabo mucho por el visor. De hecho, aquí estoy utilizando solo el visor porque el monitor me refleja mucho, además a mi edad ya veo peor, cada vez peor, y entonces prefiero grabar con el visor. Te permite centrarte mucho más y como meterte mucho más en la escena que si ves en el monitor, que tienes que estar o separándote del monitor o evitando los reflejos, etc. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado y os haya sido útil, y si os ha gustado, pues por favor suscribiros y así sé yo que hay interés y puedo seguir haciendo pruebas de material para compartirlas con vosotros. Que tengáis un buen día.